Y entonces arrancamos con el primer tema. El primer tema, y yo me he llevado tu pauta, mi querido productor, me la robé, he hecho un latrocinio. Eh, el primer tema no es un tema, no es un tema, no es un tema agradable, pero es un tema muy fuerte. Pero creo que debemos llegar allí, a ese tema tan fuerte, para poder llegar y escuchar a profesionales que nos puedan explicar qué es lo que está pasando. Y me refiero a este caso de una mujer que ha envenenado a sus 3 hijos en el departamento de Ate, en un departamento, en su casa, en el distrito de Ate. Los envenenó una niña de 5 años y 2 varoncitos de 3 y 2 años. Esto ocurrió en el tercer piso del edificio de una vivienda en la calle Austral 338 y ha sido el día de ayer. Llegaron peritos de criminalística y obviamente la fiscalía de turno para hacer la diligencia que acostumbran a hacer. Realmente no sabemos qué es lo que ha pasado y según los vecinos de los pisos inferiores, la familia nunca había tenido problemas o habían presentado comportamientos sospechosos. La madre decidió esta trágica decisión y ellos fueron los que auxiliaron finalmente a la mamá porque ella, al ver que ella misma había matado a sus hijos, tomó veneno y les tuvieron que hacer un lavado gástrico en un centro médico. Bueno, los pequeños han fallecido instantáneamente y fueron llevados después a la morgue. ¿Por qué le digo a mi productor vamos a tener que tocar este tema? Podríamos tocar un tema un poquito más, ¿no? Más trivial, menos denso, porque creo necesariamente que ustedes, queridos oyentes, así como ayer tuvimos la explicación de cómo era el tema de ciertos productos, los jugos, las leches, también hay necesidad de que usted conozca y sepa por qué pasan estas cosas. ¿Por qué hemos llegado a este extremo? ¿Qué pasa por la mente de una madre para quitarle la vida a sus hijos? Y estamos con el psiquiatra doctor Hugo Lozada, quien nos acompaña luego después de algún tiempo. Él es médico psiquiatra, jefe de unidad de salud mental del INEM. Doctor Hugo Lozada, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Y acá Bien. para poder conversar este tema tan delicado, ¿no? Correcto. Este es un caso en el cual nos enfrentamos a la antítesis de la vida. Quien da la vida provoca la muerte a quien les dio la vida. Sí, indudablemente a todos nos han consternado esta noticia, ¿no? Pero tenemos que ver que detrás de eso, pues, hay un problema de salud mental. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto? En primer lugar, fíjate que el 70% de los peruanos no saben cuidar su salud mental. O sea, Correcto. con largas jornadas de trabajo, me alejo de la familia, me oriento muchas veces y no tengo cómo mejorar mi calidad de vida. Falta de hacer deporte, el deporte es muy importante, y el practicar ciertos hábitos saludables, como por ejemplo el yoga, por ejemplo, que es una actividad que ayuda mucho a lograr el equilibrio emocional. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros en este caso? Bueno, estamos hablando de una mujer que vive en Ate. Y que Mujer joven, ¿eh? joven, que quizás estos temas del yoga no le alcanzan a ella. Su microcosmos, su micromundo, no alcanza a tener ese tipo de información. Está en el 70%, pues, de que no saben cuidar su salud mental. Porque cuando Pero yo es que no saben cuidar no su sabe salud. su salud mental, ¿no? No, es que no solamente es que no saben, sino no tiene herramientas necesarias para entender que hay cosas que tienen que ser vistas por un médico. Exactamente. Tú lo has dicho, mejor no podía haber sido dicho. ¿No? Tú estás en el problema y eres una persona pobre, por ejemplo, no tienes recursos,
hay necesidad de apriete el hambre en casa. Así es. ¿Y qué habrá pasado? Podemos pensar que, por ejemplo, si el hombre le dice, el papá de los niños, me voy a llevar a tus hijos, ella los mata. Podemos pensar que si él le dice, yo no me quiero ocupar de ellos. Eso, el otro extremo, uno es que se los quiere llevar y el otro... No me quiero ocupar no me quiero ocupar de ellos, haya ella tomado esta decisión. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Aquí no es un estado de que me han subido los triglicéridos. Aquí es sencillamente que tu instinto de supervivencia está absolutamente nulo. Así es, y muy probablemente esto no haya sido un problema agudo. No conozco el detalle del caso, claro, pero... Nadie lo conoce, pero muy probablemente por las características se haya tratado de una persona que está en un estado depresivo, en donde, como todos sabemos, se ve la vida catastrófica, no veo solución a mis problemas y piensa realmente en quitarle la vida a unos seres para evitar que sufran, entre comillas. O sea, la forma como la persona comienza de alguna manera a razonar de manera lógicamente inadecuada, es decir, ellos no se pueden quedar solos porque ¿quién vería por ellos? Entonces ellos se van conmigo. Se van conmigo, porque aún más, ella después intenta suicidarse. Pero no lo logra. No lo logra, pero eso... O es un acto fallido, que en realidad ella no quiso morir. No, lo que yo pienso es de que ella intentó después quitarse la vida de manera, ¿verdad? Y estaba atravesando un problema depresivo. Ahora, no es el primer caso que yo cuando converso con muchas de las personas, que tú sabes que yo trabajo en un sitio donde realmente el tema de instinto de vida muchas veces se va a un lado, porque muchas veces podría ser, me ha dado cáncer, ¿qué va a ser de mis hijos? Claro, claro, el doctor Hugo Lozada es jefe de unidad de salud mental del Instituto Nacional del Cáncer. Así es. Entonces, enfermedades neoplásicas del INEN. Entonces, comprenderás que tú llegas un día porque te salió un granito y de repente dices, lo siento, es cáncer a la piel. Exacto. Y es cáncer terminal y has hecho metástasis. Y tu vida cambia de un momento a otro. Exactamente. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo haces para sostener a tu equipo? ¿Cómo haces para sostener a estas personas que reciben esa noticia en la cual ya la vida le queda poco? Claro, pero por ejemplo tú lo has dicho, mira, el cáncer ha pasado de ser una enfermedad mortal a una enfermedad crónica. Entonces, ya los conceptos vamos cambiando. En segundo lugar... Bueno, la gente no lo sabe. ¿Me entiendes? Sí, en ese momento le cuesta trabajo. Creo que debe de hacerse una gran difusión. 9:16. Nos vamos a un corte. Disculpa, mi querido productor, nos vamos a un corte. Vamos a analizar esto y luego tenemos el privilegio de tener a un psiquiatra. Si tú quizás estás con cáncer, por ejemplo... Él es el jefe del Instituto de Salud Mental del Cáncer. Si tú tienes algún problema, recuerden que en el Perú hay solamente 700 psiquiatras y uno de ellos está en Radio Capital. Así que vamos a seguir escuchando y luego sus maravillosas llamadas como siempre. Esto es Radio Capital, mi nombre es Rosario Sacieta y este es el programa que llega al corazón de la gente. Muchísimas gracias, Jimmy. Estamos aquí con el doctor Hugo Lozada, médico, psiquiatra, jefe de unidad de salud mental del INEN, conversando sobre esta noticia del día de ayer, en el cual el día de hoy nos enteramos de que una mujer, una madre, ha asesinado, ha matado a sus 3 hijos, ¿no? De 5, 3 y 2 años. Algo que nos repele, pero que nos lleva y nos conmociona pensar qué es lo que está pasando en el Perú en el tema de salud mental. ¿Cómo ves tú la salud mental? ¿Realmente está complicada? Sí, mira, por un lado las políticas lamentablemente públicas no ayudan a que se pueda trabajar el tema. Por ejemplo, hablando de Lima, la accesibilidad es más o menos del 25%, o sea, el poder yo acceder a un servicio de salud mental. Y en provincia es aproximadamente el 10%. O sea, de por sí ahí ya estás viendo las dificultades que tenemos. Mira, de los 700 psiquiatras, 10 hablan quechua en todo el Perú. Sí, y la mayoría están centrados en Lima. En Lima, entonces la situación es complicada. ¿Crees que debería haber un reforzamiento para que salgan más promociones de psiquiatras en el Perú? No solamente que salgan más promociones, sino que haya políticas de salud mental. Mira, para que te des cuenta, a nivel del Ministerio de Salud, la Dirección de Salud Mental es una dirección de segundo orden.
O sea, su capacidad ejecutora por bajo presupuesto, lamentablemente no le permite hacer mayores acciones. En primer lugar eso. Ahora dicen que están recibiendo un poco más, pero en la época que yo estaba realmente no teníamos un presupuesto propio, sino que dependíamos de la Dirección General de Salud de las personas. Eso en primer lugar. Correcto. Y cuando, por ejemplo, estábamos hablando de una mujer, porque quiero más o menos hacer un poco las similitudes, ¿no? Madre soltera, jefa de hogar, así es, que se entera que tiene cáncer. ¿Has escuchado? Sí. ¿Las has tratado allí? Porque Sí. qué bueno que el INEM tenga un soporte psiquiátrico. Bueno, el INEM tiene un equipo de salud mental. Actualmente tenemos 7 psicólogos y, bueno, soy el único psiquiatra. Estamos en pos de que entren 1 o 2 psiquiatras más y que entren también 2 o más, porque aún así, a pesar de esta cantidad, se hace difícil trabajar con la cantidad de gente. ¿Por qué se hace difícil? ¿Qué pasa en la salud mental de una persona que recibe la noticia que tiene cáncer? Bueno, en primer lugar, recibe o ella asume como una sentencia de muerte. Entonces la vida se me acaba. Pero justamente en el La caso... vida se me acaba. Empiezas a pensar en la hipoteca de la casa, por ejemplo, en qué va a hacer con los chicos del colegio. Y son mis hijos chicos, el padre se ha ido, no tienen padre porque yo he sido padre y madre con ellos, ¿y qué va a ser de ellos? ¿Quién los va a tener? ¿Quién los va a tener? No tengo yo mayor familia, no tengo más familia. ¿Qué hago? ¿Te lo han dicho? Claro, me lo han dicho. Yo he tenido muchos casos en donde me he dicho, doctor, ¿qué hago? Me dice, mi esposo me ha abandonado. Porque muchas de las cosas también quiero decirte que cuando una mujer le da cáncer, muchas veces, lamentablemente, ese machismo hace que el hombre abandone a la mujer. Ah, cuando se enteran del diagnóstico y por ejemplo, ella empieza a tener... la caída de pelo. La caída de pelo. Los gastos, porque el tratar el cáncer no es gratis. No, y los dolores y los vómitos y las cosas que vienen después de... La quimioterapia. La quimioterapia. Y la radioterapia también. Claro, entonces realmente a esta pobre mujer se le hace un mundo. Por eso es de que normalmente este caso en específico, esta es la consecuencia de, no la causa de. No, estamos clarísimos. Algo ha pasado para que ella tome esa decisión. Pero lo importante es a los oyentes que, por ejemplo, se han enterado o su hermana o su hija tiene cáncer, que sepan que esto puede traerle consecuencias mentales. ¿Cómo puede hacer el familiar para ayudarla? Mira, en primer lugar, el 70% de los pacientes oncológicos hacen problemas en su salud mental. Correcto, ya tenemos una primera. Primero, señora y querido oyente, ya sabe usted que cualquier persona de su familia que reciba la noticia que tiene cáncer, es muy probable, 7 de 10, que tenga alguna alteración de depresión, de ansiedad. De eso el 70% son depresiones. Mira, es altísimo. O sea, tienes los problemas de ansiedad, los problemas de adaptación, una serie, pero lo más fuerte está en la depresión. Aún más, en el Perú, las cifras, la prevalencia, 23.6% de las mujeres en el Perú sufren de depresión, 14.4% en hombres. O sea, casi un cuarto de mujeres. Entonces no estamos hablando de una entidad, ¿no? Claro, lo que pasa... Si somos 15 millones, somos 31, debemos estar en 15.500, digamos, la mitad serían 7.500, 3.800.000 de mujeres. Exactamente. Estamos y la con pregunta depresión. es, ¿qué se hace? Esa es la pregunta que tenemos que... Porque nosotros no ganamos nada, o sí, existe, vemos este tipo de casos que se producen, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Esa es la pregunta que tenemos que comenzar nosotros a hacer. Correcto. ¿Qué es lo que ahora legalmente, bueno, va a seguir su curso, la fiscalía va a llegar, etcétera? Pero ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Porque va a tener que ir a la cárcel. Claro, yo la sentencio legal desde el punto de vista judicial, pero ahí tampoco termina su problema. Tampoco termina su problema. Es una mujer que ahora va a entrar a un régimen de internamiento, muy probablemente, pero no le estamos ayudando sobre su problema de fondo.
Entonces, es ahí donde tenemos que preocuparnos nosotros, de hacer la prevención que tenemos que hacer nosotros en salud mental. Tenemos que hacer difusión, porque es cierto lo que tú dices, o sea, la salud mental en nuestro país cuesta porque las políticas públicas no la ayudan. Pero en otras realidades, por ejemplo, las políticas se basan en lo primero que se empieza es con la psicoeducación. 212-53-53, tenemos el privilegio de tener al psiquiatra, al doctor Hugo Lozada, y creo que es una magnífica oportunidad para hablar sobre lo que te está ocurriendo. Si tienes ansiedad, si tienes depresión, si has recibido la noticia de una enfermedad. Creo que es importante entender, por eso es que esta noticia de la madre que mata a sus hijos, que nos conmueve, nos lleva a seguir caminando en favor de una salud mental para todos los peruanos. Dime una cosa, ¿cuántos suicidios hay? ¿Tienen una tasa? Sí, mira, aproximadamente entre el 30 y el 50% de los pacientes con una depresión tienen ideación suicida, pero aproximadamente el 5% lo ejecuta. Correcto. Entonces, este es un tema que por eso no hay que hacer toda una... No basta con que yo aborde tampoco farmacológicamente al paciente, sí se tiene que hacer. Pero tiene que haber terapia. Tiene que haber terapia. O sea, en pastillas y terapia. Y terapia. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Porque no puede ser terapia sin pastilla. Exactamente. Pero tampoco puede ser tenerlo hecho una persona sin ninguna reacción si no hay terapia. Exactamente. ¿En qué consiste la terapia para gente que tiene depresión? Normalmente la psicoterapia que se hace es con un abordaje generalmente cognitivo-conductual, que es una forma, así como estamos hablando del psicoanálisis, sí, hay la cognitivo-conductual. Entonces, le ayudan a la persona a reestructurar su forma de ver las cosas. Todos nosotros, en general, cuando vamos creciendo, tenemos dos tipos o modelos mentales con los cuales afrontamos la vida, los positivos y los negativos. Con los positivos no hay problema, pero con los negativos, que son los que normalmente nos lo transmiten nuestros padres, ahí viene el problema, porque muchas veces los detonantes son en adultez. Por ejemplo, ¿qué se ha visto en el paciente depresivo? El pensamiento de todo o nada. ¿Eres lo mejor de mi vida o la peor zapatilla que he conocido? No existe el gris. Después tiene una otra creencia como es horroroso que las personas y situaciones no sean de la manera que yo pienso que deberían ser. Entonces... Nos tenemos llamadas, doctor. Usted sabe que no acá prima Jorge de la Victoria, ¿no? Y Ángela, Jorge de Cercado y luego Ángela de la Victoria. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Yo lo llamo, el doctor es un psiquiatra, ¿no? Sí. Sí, yo lo llamo por lo siguiente, porque yo tengo 79 años y tengo mucha dificultad para dormir. Es decir, que me duermo a la 1, 2 de la mañana y me despierto a las 5 o 6 de la mañana. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Así somos los viejos o...? ¡Qué lindo! Bueno, yo no soy tan vieja y estoy durmiendo de 1 a 7, 1 a 6. Claro, ¿qué tenemos que entender? A ver, ¿qué tenemos que entender? Entre las 10 de la noche y 6 de la mañana, la producción hormonal de nosotros baja. Quiere decir que tenemos que dormir sí o sí. Correcto. O sea, es el momento en que se equilibra nuestro aparato inmunológico y endocrinológico. Entonces, la pregunta del señor es válida. O sea, en parte, lógicamente, conforme vamos aumentando en edad, nuestros requerimientos para dormir van bajando, pero no de una manera pues que yo tenga que dormir 4 o 5 horas. Dormir 7, mis 8 horas, de alguna manera. Entonces, ¿pero qué tengo que evaluar yo? ¿Cómo me levanto? ¿Me levanto cansado o me levanto con deseos de hacer las cosas? Ajá. O sea, si me levanto desmotivado, si me levanto aburrido, ¿verdad? O cansado. Pérdida de interés en las cosas, entonces tengo que estarme preocupando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando hay un abordaje... Ahora, ojo, el insomnio puede ser parte también de la depresión, pero asumamos que es un insomnio... Pero antes de irnos al corte, ya tenemos que irnos al corte, Jorge tiene que ir a un médico. Psiquiatra. Yo tiene creo que verlo. Tiene que ir. Y no pasa nada, Jorge. Vaya usted a un psiquiatra, explíquele todo. Exactamente. Y le va a poder ayudar. Y va a dormir mejor y va a disfrutar más de la vida. Que esa es la idea.
para cuando se levante sea todo optimismo, ¿no? Es un corte. Regresamos con este encantador psiquiatra, el doctor Hugo Lozada, jefe, nos explica qué podemos hacer frente a noticias difíciles. Imagínate, recibes, te han despedido, tienes cáncer y recibes esas noticias, o se murió fulano, y de repente no estás articulado para poder recibir esa noticia. Ansiedad, depresión, pues esos son los temas que tratamos el día de hoy. Regresamos en un instante. Capital, siempre al servicio de la comunidad. No, los padres desaparecen y bueno, es bien complicado, ¿no? No, y ahí tienes también, fíjate, otro tema ahí de salud mental. Muy probablemente, fíjate, se trata de un cuadro demencial, que es una persona que ya se ha ido perdiendo la memoria. Sí, porque dice que varía, que no se acuerda. Exactamente. Entonces, y no se dan cuenta. La familia no se da cuenta porque dice, no, debe ser sus olvidos. Achaques. Achaques. Exactamente. Sin embargo, lo que pasa es que la primera fase de estas cosas es que la persona trata de compensar los déficits, pero ya cuando se ve en una situación donde él ya no puede manejar las variables, como estar en otro sitio fuera de lo que es su vivienda, ahí se producen cosas. Y en un sitio como es un penal, donde hay 50.000 personas con muchísimas visitas, en un sitio un poco agreste, ¿no? No es una buena idea que una persona que está devariando vaya a visitar un penal, pienso. Es que lo que pasa es que muy probablemente no se han dado cuenta de que él estaba atravesando esto. Así es, yo sugiero, Sharon, con todo mi aprecio, que una vez que pase esta anécdota, haya que recurrir a un servicio de salud mental, así es, ¿no? Visitar a un psiquiatra o un neurólogo. Nos llama Percy Elince. Buenas noches, Percy. Sí, doctora, buenas noches. Mira, cuando ustedes hablan de un tema de oncología, que es un tema bastante delicado de repente, cuando uno se entera de ese caso, ¿no? Yo he tenido muy cerca un familiar y había que tener harta cultura de aceptación para asumir esa responsabilidad. En la familia, en los hijos, si es hombre en la esposa, si es mujer en el esposo. Entonces hay varios factores en ese sentido que es muchas veces bastante triste, otras veces había que asumir con bastante responsabilidad, tanto la familia y sobre todo la esposa y los hijos también. Pero sin embargo, el paciente en sí es quien pone más fuerza en el caso de la enfermedad esa. El paciente tiene que fortalecerse de su familia y también de su propia mente, ¿no? Perdón, Percy. De su propia mente, o sea, su propio la propia mente. Factor mental en este caso, ¿no? ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el paciente se entera de su problema casi como lo llaman ustedes, terminal, ¿no? Se entera, pero asume con bastante frialdad y dicen, yo quiero vivir más tiempo más. Hay muchos que dicen eso. Quiero ganar, ¿no? Sí, doctor. Doctora, disculpa. Entonces, él ganó un año más en el caso, porque el doctor que atendió nos dijo que sí, este caso ya se iba casi como un par de meses, ya casi ya fulminante. Pero sin embargo, él dijo, no, quiero ganar, y ganó. ¿Y ganó? Sí, ganó. Doctora, doctora, ganó solamente el tiempo, ¿no? O sea, estoy hablando año y 4 meses. Pero ¿Por qué? ganó. Porque no, ganó ese espacio que él pudo ordenarse un poco en la familia, todo eso, pero al final siempre el mal. Muchas gracias, Percy, por tu historia. Interesante realmente lo que dice. Hay una disciplina actualmente que su nombre rimbombante es la psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Y qué nos dice esta? Es la estrecha relación entre que existen las ganas de vivir, la motivación, la actitud positiva y el estado inmunológico. ¿Qué se ha visto? Por ejemplo, han hecho estudios en mujeres con cáncer de mama y han visto que mujeres con una actitud positiva hacia la vida,
pero con un mal pronóstico de la enfermedad, revirtieron el pronóstico. Ahora, yo después quiero hablar, primero vamos a hablar con Ángela de la Victoria, pero me señalaban los papás de las víctimas de Utopía, que de las 29 víctimas, 14 padres han fallecido y los 14 de cáncer. Sí, yo tuve como paciente a justamente uno de los padres. Hablamos después de eso, es que una noticia impactante en una persona puede desencadenar un cáncer. Ángela de la Victoria, buenas noches. Aló, señorita, buenas noches. Hola, amorcito. Le quería hacer una consulta. Dime, corazón. Yo tuve mi hijo a los 16 años y ahorita tengo 29 y mi hijo tiene 12 años. Y lo que pasa es que mi hijito, como yo tuve muy joven, yo quisiera que el doctor me pueda mandar a un buen psicólogo. A ver, pero ¿por qué quieres llevarlo al psicólogo? Lo que pasa es que a mi hijo mucho le gustan los juegos de internet. Ah, ludopatía. Claro. Sí. No, no es tanto, o sea, yo ahorita lo estoy controlando, pero el otro día, o sea, yo como vi cierto... ¿no ves? A ver, yo digo ludopatía y dice, no es tanto. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si un niño de 12 años, eso es una adicción. Así es. Es una adicción, amor. Tienes, como mami, te agradezco mucho que hayas llamado, pero porque tú sabes que tienes un hijo que tienes que rescatar de esa situación. Esa situación no, yo lo controlo. Esto tiene que meter la mano un profesional. Doctor. Sí, exactamente. Ahora están apareciendo las nuevas adicciones. Y una de ellas, que son las adicciones no farmacológicas. Ajá. Y una de ellas es justamente la adicción al internet, a los juegos. Y que, como bien dices, es parte de este contexto de la ludopatía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en consideración? Evaluar cuáles son las consecuencias de este hijo que está entrando. ¿Lo estoy controlando? Acá lo que estoy entendiendo es que primero ella te dice, sí tengo el problema, pero después te dice, no tengo el problema. Claro, te dice, yo que me aconsejo un psicólogo, pero no es ludopatía porque yo lo estoy controlando. O sea, sí, exactamente así son sus palabras. Así es. Entonces, es cierto, sí es importante de que lo lleve y que lo vea un psicólogo, pero también que se involucre la familia, porque tampoco este tipo de inclinaciones o de adicciones no aparece tampoco de la nada. Es porque él está teniendo permisividad para poder hacer lo que está haciendo. Entonces, lo están dejando. Exactamente. Si yo como madre o como padre no estoy con él, no estoy compartiendo con él, y él tiene toda la libertad del mundo y encima puede gestionar dinero. ¿A dónde puede ir? Yo te aconsejaría que vayas a todas las postas tienen una orientación, las postas de salud tienen orientación a dónde puedes ir. Bueno, el que está desarrollando muchos de estos programas es el Noguchi, el hospital, que es un hospital psiquiátrico, ¿no? Ya. Y también el Valdizán. Ellos tienen muy buenos programas de adicciones. Noguchi queda por San Martín de Porres. Por San Martín de Porres, que está al lado de Cayetana Heredia, al lado del hospital Cayetana ¿Estás Heredia. escuchando, mi querida Ángela? Sí, doctora, muchísimas gracias. Esa era mi consulta. Mi amor, anda a lo más alto, a un psiquiatra. ¿Me entiendes? Hay que ir. Un psicólogo, no lo sé, pero si el psiquiatra te derivará a un psicólogo, pero vas a lo más. ¿Me entiendes? Y va a entrar a un programa. Ahí hay programas. O sea, donde está el psiquiatra. Hay programas para chicos que claro, tienen este problema. Claro, en el Noguchi y en el Valdizán, claro. Ángela, entonces tienes que ir a Noguchi, amor. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Besos, ay, qué cosa tan... No, ahora hay programas realmente. Lo que no tenemos es totalmente la casuística. Vamos a un corte, 9:45 y regresamos con la última pauta de esta interesante conversación que surgió a raíz de una mamá que ha asesinado a sus 3 hijos y que nosotros hemos traído a un psiquiatra, al doctor Hugo Lozada, una persona que está encargada del sostenimiento de la mente de las personas que tienen cáncer, del INEM, y regresamos en un instante. Muchísimas gracias, Jimmy. Y estaba yo en el Twitter, mi Twitter es @rosario_sacieta, y un tuitero me señala y me dice, doctora, yo voy a leerlo exactamente como dice, ¿ya? Dora de la Cruz me pone, buenas noches, doctora. Los seguros EPS no cubren el área de psiquiatría. Esto debe cambiar.
Y yo creo que tiene toda la razón. Y estaba tuiteando con Gabriel Bustamante, quien ha venido muchas veces aquí, especialista en seguros, y me pone, Gabriel, los seguros privados de salud o planes de salud de EPS, que son empresas privadas de salud, excluyen estos diagnósticos y cada vez son más recurrentes. Las compañías de seguros no aceptan ni ansiedades ni depresiones como parte del seguro. Esto no debería ser. Sí, pero ¿sabes qué? Ocurre algo paradójico. Permiten que el neurólogo pueda tratar una depresión y sí por el seguro, pero no el psiquiatra. O sea, al psiquiatra no nos permiten nada en general. Ya, ¿verdad? Hay algunos que permiten sí psicólogos, generalmente 1, 2 o 3 sesiones y nada más. Y las depresiones justamente le permiten muchas veces al neurólogo. Este es un tema. En Sí, otros creo países, que es un tema en que debería de venir un psiquiatra y Gabriel Bustamante. Creo que Gabriel Bustamante debería de venir para poder hablar sobre este tema de los seguros, ¿no? Tenemos a Luz de Pueblo Libre. Buenas noches, Luz, ¿cómo está? Aló, doctora Sacito, un gusto y un gusto de hablar con el doctor. Una pregunta, mire, yo creo que en nuestro país llegó todo lo que es internet y todo lo moderno en un momento en que nosotros no teníamos la educación suficiente como para manejar la educación prácticamente virtual que tenemos. Yo soy peluquera. Ya. Entonces, en el salón de belleza donde yo trabajo, que es muy grande, es un spa, llegan las clientas apuradas los días viernes, sábados, entonces llegan con el celular, en el celular. Mientras yo estoy haciendo un peinado, ellas están agachadas con el celular hablando. Estoy planchando el cabello, ellas están con el celular en el otro lado. O están hablando. Y uno les está lavando la cabeza y caen las gotas y ellas están hablando. Me parece eso atroz, doctora. Bueno, yo todos los días, al venir acá a Radio Capital, muchachos de 25 años ya no son pues unos imberbes, son muchachos que pueden usar barba, están en estos skateboards, ¿no? ¿Puedes creer comiendo con una mano y con la otra mano con el celular, pues hablando por teléfono y están a toda mecha por la Santa Cruz? Sí. Bueno, lamentablemente, en general, se nos ha hecho a todos la obsesión de tener un celular. Y lógicamente esto lamentablemente, como consecuencia está que las familias no interactúen. Entra a un restaurante un día domingo y mira a la familia y todos están con su celular. ¿Cómo puede ser posible? Pues que tengas que estar tomando fotos a todo. Te comes un anticucho, le metes foto del anticucho y lo mandas, o sea, no, bueno, en fin. Bueno, te voy a decir un secreto. Yo utilizo el Facebook para detectar a mis pacientes. O sea, yo los tengo normalmente a mis pacientes en Facebook y la manera como se comunican me estoy dando cuenta de su estado anímico. Yo utilizo el Facebook para recopilar medios probatorios para mis procesos. Porque, por ejemplo, un papá dice, ay, señor juez, no tengo nada de dinero, mi vida es un tormento, gano 750 soles y después dice, aquí en el Regatas, con mi ¿cómo se llama? Con mi moto náutica. Ya perdió, compadre. Le imprimo eso y se lo presento al juez y gano. Ese es cierto, pues. Ese es cierto. Realmente, inclusive ya en las empresas, ya están recurriendo, por ejemplo, al Facebook para ver cuál es el perfil que tiene la persona desde el punto de vista psicológico. Porque yo, de acuerdo a las fotos que va presentando, me está dando pie a que yo pueda identificar su estilo de vida y cómo está actuando y qué puede estar pensando inclusive. Hay personas, por ejemplo, que todo lo ven salud. O sea, todo es Licor. Licor. Viene fiesta patria, ¿no? Salud. Y hay que empezar, salud. Y yo digo, bueno, que esta persona nunca se enferme, ¿no? Porque siempre está diciendo salud, salud, salud. Pero es terrible. Bueno, comenzando porque el consumo de alcohol, la mayoría de personas que se inician no lo consideran como un consumo perjudicial. Además, cuando yo quiero, como dicen, cuando yo quiero yo lo dejo, doctora. Así es. Y no es posible. No es así. No es así de simple. Tenemos llamadas, y cómo no. Buenas noches.
de ¿Aló? Cercado, ¿cómo están? ¿Nos llama Sí, María? buenas noches. Hola Sí. María, dime. Bien, yo en primer lugar, una vez estaba cerca del Ministerio de la Mujer, eran casi las 4 o las 5 y ya no había atención ni para informes, para nada, ¿no? Yo quería hacer algunas consultas y bueno, eso me pareció absurdo bastante. Me parecen absurdos los horarios de estos centros, se suponen que es para la mujer, pero si las mujeres trabajan, que deben dejar de trabajar para ir a atenderse. Ahora, lo otro es una pregunta. Entonces, todos tenemos tendencia de gusto. ¿Cómo saber cuándo uno está sano mentalmente? ¿No? Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho de que yo busco mucho la aceptación de mi entorno. Bueno, a mí me parece que todo el mundo quiere ser aceptado por su entorno, pero ¿qué pregunta le harías? Si todo en exageración también. Bueno, en primer lugar, la salud mental es un equilibrio, no es que yo digo, ya tengo salud mental y esto lo mantengo por el resto de mi vida. No es así. La salud mental se basa en 4 pilares que dan la estabilidad emocional. ¿Cuáles son estos pilares? La familia, la pareja, los amigos, la red social y el trabajo o estudio. Cada uno de estos me aporta hasta el 25% de mi estabilidad emocional. Quiere decir que una persona que perdió a su familia, no tiene amigos, perdió el trabajo y no tiene una pareja, muy probablemente estemos ante una persona que ha perdido su salud mental. La salud mental es una sensación subjetiva de bienestar. O sea, me siento bien, veo a mi entorno bien. Porque hay gente que puede decir, la verdad que yo sola me manejo mejor. Exactamente, hay mucha gente. Y me gusta estar en mi trabajo, estar sola y de vez en cuando ir a la familia, ¿cómo estás? Pero inmediatamente hacer un repliegue. Ya está diciendo que no tiene salud mental, pues. Ya estamos viéndolo. Puede decir ella, tengo salud mental, pero ella además... ¿No es tener salud mental eso? Claro que no, porque nosotros por esencia necesitamos la socialización, necesitamos la caricia del entorno. Si tiene el entorno, por ejemplo, de sus amigas del cole... No, pues por eso, si interactúa, bestial. Bestial. Claro. Ya. Claro, o sea, no necesariamente con la familia, porque hay gente que se lleva las patadas. No, hablaríamos, por ejemplo, del hijo único. El hijo único, por ejemplo, busca a alguien que sea de alguna manera un referente y él lo identifica como un hermano y es un amigo. O sea, tratamos de dar roles nosotros a nuestro entorno para compensarnos emocionalmente. ¿Puedes creer que mis papás han fallecido hace muchos años? Y cada vez que veo una persona, una señora a quien yo le tengo afecto, para mí es mi padre representado en él, ¿no? Así es. Por ejemplo. Exactamente. O sea, porque eso nos ayuda a mantener nuestra salud mental. Mira tú. O sea, fíjate, nosotros necesitamos de la caricia y el reconocimiento para estar bien. Y yo no tengo hijos, por ejemplo. ¿Correcto? Pero te aseguro, ¿sobrinos tienes? Uno. ¿Y lo adoras? ¿Lo quieres mucho? Con toda mi alma. Ya, pues ahí tienes. Es de alguna manera lo que... Pero aparte del sobrino, que es la sangre, yo creo que, por ejemplo, hay formas de que esa maternidad no lograda... La canalices. La canalizo a través de mi formación legal, en la cual puedo darle a esos niños que no tienen apellido... Ahí lo tienes. Ahí tengo, pues, ¿cuántos serán? Pues más de 2.000 hijos no reconocidos, ¿no? Más de 2.000. Canalizas. Así es, 10 y 1 minuto. Ha sido un encanto tenerte, doctor. No, al contrario. ¿Te gustó estar aquí? Me encantó. Perfecto. Entonces, estamos siempre... muchísimas gracias al doctor Hugo Lozada. Hugo Lozada, sí, estamos bien. Sí. Hugo Lozada. Y regresamos en un instante, pero viene nuestro querido Coqui Chávez, que nos trae las noticias del momento. Y regresamos nuevamente. ¿Tú crees?